Este lunes inició el nuevo año escolar. No lo hizo con normalidad, sino a media máquina, porque las unidades educativas en Venezuela se apreciaron bastante solas. La deserción escolar y las malas condiciones de infraestructura han impedido que los alumnos asistan a las aulas. Luis Laya, nuestro periodista en Caracas, tiene un informe. Un total de 7.644.000 niños iniciaron el periodo escolar 2018-2019 este lunes, según informó el Ministerio de Educación venezolano. Pero este número no se vio reflejado en la asistencia a las escuelas del país. Fe y Alegría, organización que maneja una red de escuelas para zonas desfavorecidas, informó que el 50% de sus alumnos no se reinscribieron y 4.444 han visto partir a sus padres a otros países, quedando a cargo de algún familiar. Según la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, 3.500 educadores renunciaron a sus labores y el propio Ministerio de Educación reconoció que el 16% de los estudiantes de colegios privados habían pasado a escuelas públicas por la situación económica que vive el país, mientras que dirigentes educativos de Voluntad Popular denunciaron que solo 3.000 de las 24.000 escuelas públicas que existen en Venezuela recibieron recursos para infraestructura durante las vacaciones. Lo que sí tenemos son pupitres vacíos, lo que sí tenemos son aulas sin docentes, lo que sí tenemos son familias que han tenido abuelos que han quedado huérfanos de hijos y de nietos porque se han tenido que ir y se han tenido que quedar solos o han tenido que quedarse educando a los nietos. Los planteles públicos no subsidiados están en crisis, posiblemente no abran sus puertas por el alto costo. El problema fundamental lo tenemos aquí en Venezuela, en la educación oficial, que el año pasado tuvo un porcentaje de población que inasistió recurrentemente a clase. Un día no tenía la familia para pagar el transporte, otra vez tenía para pagar el transporte, pero no tenía efectivo para pagarlo. En otra oportunidad la familia no tenía alimentación completa o tenía que ir a hacer cola. Un ausentismo de un 40% del personal docente, bien sea por migración o porque se han dedicado a otras actividades económicas o porque simplemente no tienen los medios para llegar a la escuela. Las escuelas privadas en su mayoría no han iniciado clases, lo harán el próximo lunes 24 de septiembre debido a que aún no han logrado establecer un acuerdo con los padres para el pago de las matrículas, que sufrieron un incremento bastante fuerte en su precio por el ajuste salarial indicado por el gobierno nacional. Incluso la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas aseguró que cerca de 400 escuelas cerrarían ante esta circunstancia y la deserción escolar. Y la gran incertidumbre es cuánto voy a pagar por la mensualidad, cuánto me va a costar la inscripción, no se sabe. Una serie de reuniones que se están programando entre los dueños de las escuelas y los padres donde tienen que llegar a acuerdos. La situación de crisis ha llevado a que se tomen medidas como permitir que los niños vayan a clases con ropa diferente a un uniforme escolar. Así lo decretaron en las escuelas municipales de Chacao, en la ciudad de Caracas, para evitar que ante la crisis dejen de asistir y pierdan el año. No era prioritario que trajera la camisa azul. Podía traer una camisa blanca si yo no tenía dinero para comprarle su camisa azul. Por su parte, Eulogio Figueras, director de la Unidad Democrática del Sector Educativo, indicó que ellos estiman cerca de 150.000 profesores han dejado sus puestos para migrar de Venezuela o dedicarse a otros oficios. Indicó que en los próximos días y en las próximas semanas realizarán un censo para verificar esta cifra. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a Luis Laya por la información. Rápidamente quiero saludar a Antonio Ecarri, él es presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan en toda América. La verdad que en relación a Venezuela cada cifra es peor que la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí faltó la de las 400 escuelas privadas que no abrirán o que no abrieron en este nuevo año escolar que está comenzando el día de hoy. Es decir, hay escuelas cerradas, hay escuelas públicas cuya infraestructura no está óptima para comenzar. Hay 3.500 profesores que han renunciado de la cifra que se conoce. Hay niños que no volvieron porque los padres están fuera y ellos están con los abuelos. ¿Cuál es el destino de la educación en Venezuela? Mira, Idania, la educación en Venezuela entró en una fase de agonía. Yo te puedo decir que la educación, este año escolar no se está iniciando y no se va a iniciar el año escolar. Ahora, fíjate, lo que te quiero decir con todo esto es que se conoce como año escolar, porque año escolar no es una cosa automática, es simplemente mecánica, donde hay unos niños que se mandan por una escuela. Hay una serie de condiciones para que tú puedas decir arrancó el año escolar. Ahora, ¿cómo arranca el año escolar en Venezuela? Sin uniforme, sin útiles,
sin programa de rehabilitación de escuelas, con fuga de maestros, sin programas de alimentación y además de eso con las escuelas privadas a punto de cerrar en un universo que ronda las más de 400 escuelas. Ya los índices, incluso oficiales, te daban que por primera vez en 20 años se estaban cerrando, estaba disminuyendo el número de escuelas privadas, pero ese número de gente que estaba saliendo de la escuela privada no se estaba reflejando que se iban al sector público. Es decir, ¿a dónde se estaban yendo? Se están yendo a la calle. Es decir, el otrora sistema educativo más importante de América Latina, que generó la clase media más importante de América Latina, que hizo que el trabajador, que el hijo del trabajador, del obrero, del campesino, pudiera llegar a ser un universitario, ya eso no existe, no hay ni las sombras de ese sistema. El socialismo del siglo XXI borró el sistema educativo venezolano, colapsó el sistema educativo y hoy te puedo decir con absoluta responsabilidad, hay un año escolar que no comienza en Venezuela hoy. No está comenzando ni va a comenzar, porque no hay ningún tipo de medida por parte del Ministerio de Educación, no hay ningún tipo de medida por parte del Gobierno Nacional que te dé un indicio de que el año va a comenzar de alguna manera. ¿Cómo van a ir los niños si no hay comida? Ya este año pasado llegamos a monitorear por informes de la Fundación Arturo Uslar Pietri en la ciudad de Caracas, que teníamos más de 40% de ausentismo en las escuelas y llegamos a tener liceos enteros con más de 65% de ausentismo porque los niños no van. ¿Y no van por qué? Bueno, no van porque no tienen pupitres, no van porque no tienen ni siquiera techo en las escuelas, no van porque no hay programas de alimentación y todo el sistema educativo entró por eso te digo que entró en una fase de agonía. Es decir, hay que hablarlo claro y raspado. En Venezuela no se inicia el año escolar. Estamos frente al peor momento de la educación venezolana a lo largo de toda su historia, desde el decreto de Antonio Guzmán Blanco a finales del siglo XIX. Claro, además de que quienes logran ir, ¿cómo aprenden? Con el problema de la desnutrición. Tú decías, ¿cómo va a comenzar un año escolar si no hay comida? Claro, en las escuelas donde se repartía comida no se puede repartir, pero además la nutrición no está siendo la adecuada. Por eso se habla de una generación perdida. ¿Quién aprende en esas condiciones, Antonio? Nadie, Dania. Se ha producido un daño inmenso y nosotros tenemos, como tú bien sabes, más de 2 años denunciando el colapso de todo el sistema de alimentación en las escuelas venezolanas. Mira, el daño que se está dando a toda una generación, porque un niño cuando no recibe los nutrientes necesarios, pues tiene todo un impacto en todo su sistema neurológico, en todo sistema de aprendizaje. Es decir, se le está ocasionando una crisis y un daño de futuro al país muy grande. Si Venezuela hoy tiene una crisis que deja una huella imborrable, es la crisis del sistema educativo. Es decir, yo creo que la peor de todas las crisis, hay una crisis económica horrorosa causada por el socialismo del siglo XXI que tomó todas las instituciones privadas, públicas, el desastre, el colapso completo de la economía venezolana, la destrucción de la moneda, la destrucción de todo el aparato productivo del país. Pero el peor de todos los daños que deja la revolución bolivariana es el daño al sistema educativo venezolano. Los niños están siendo impactados de manera severa por los problemas de malnutrición y por los problemas de desnutrición, por las dos. Y adicionalmente a eso no hay respuesta. ¿Qué propusimos nosotros desde el año pasado? Propusimos que todo en las escuelas venezolanas se convirtieran en comedores para que los niños comieran, para poder garantizar que los niños coman. No hay, y Dania, no hay comida en las escuelas venezolanas y es un crimen lo que está ocurriendo. Yo mismo vi en liceos en San Martín, en Caracas, pude ver cómo los niños cantando el himno nacional se desmayaban, caían como barajitas porque pasaban el fin de semana sin comer y cuando llegaban a la escuela no tenían que comer. Entonces, con hambre no hay educación, con hambre no va a ir un niño a la escuela. Adicionalmente a eso, tampoco ni siquiera hay transporte escolar. ¿Cómo un niño paga un pasaje ahora? Fíjate, hubo un decreto del presidente Leoni cuando Venezuela tenía presidentes decentes, cuando había un gobierno decente en Venezuela, que por impulso del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, un venezolano excepcional, se le dio expansión a lo que se conocía como la educación gratuita obligatoria, que no solamente mandabas a un niño a una escuela que no pagaban, sino que además el Estado estaba en la obligación, por decreto presidencial, de que se te entregaran los útiles, los uniformes,
la alimentación garantizada también y el transporte escolar, que era tan importante. Y tú recuerdas eso, Idania, porque en Venezuela era preferible estudiar en la educación pública oficial que en la propia educación privada. Así es. Yo creo que hay una frase tuya que lo define y yo me quiero quedar con esa frase, Antonio. Hoy hay un año escolar que no está comenzando en Venezuela. Creo que esa frase define lo que está ocurriendo hoy. Antonio, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, que sé que lo sacaste para poder estar con nosotros. Gracias por compartir estos minutos con NTN 24. Gracias a ti, Dania. Un abrazo para todos y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que yo creo que la sociedad venezolana entera tiene que unirse alrededor del rescate de su sistema educativo, que es lo único que nos va a salvar de este presente horrendo que nos ha dejado la revolución bolivariana.